Hola, un saludo muy grande a todos los estudiantes del nivel 2 de la Escuela de Formación Bíblica. De nuevo aquí desde otro de los ambientes donde regularmente me muevo, sobre todo para tratar este tema que se llama Al Mundo y Más Allá. ¿Y de qué se trata? Se trata de cómo la Biblia, después de haberse traducido a la mayoría de los idiomas europeos, decidió mirar para otro lado, decidió mirar para otras partes del mundo, inicialmente arrancando con los Estados Unidos. Vamos a mirar esta parte de lo que se llama la Biblia en Norteamérica. Bienvenidos. Bueno, y arrancamos con la primera parte, una Biblia para los nativos norteamericanos. Resulta que en los años 1600 unos cristianos llamados los puritanos, unos cristianos ingleses, decidieron o pensaron que ya la iglesia estatal no estaba acorde a la Biblia y decidieron emigrar, decidieron moverse a otra parte del mundo, en este caso pues a lo que era Norteamérica. Un grupo de puritanos conocidos como los Padres Peregrinos se embarcaron en 1620 rumbo a América del Norte para comenzar una nueva vida. 11 años después, un ministro llamado John Eliot, en 1604 hasta 1690, llegó al Nuevo Mundo con otro grupo de peregrinos. Tras aprender la lengua de los indios nativos de Massachusetts, Eliot comenzó a predicarles el Evangelio. Hasta el año de 1663 se logró traducir por primera vez la Biblia entera a la lengua de los indígenas de Massachusetts. Esta versión nativa americana fue la primera Biblia traducida en América del Norte. Continuamos. Y el Evangelio siguió extendiéndose. La Biblia a la India. A principios del siglo XVIII, unos misioneros de una misión pietista que eran daneses, o sea de Dinamarca, decidieron salir hacia la India. El más representante de estos misioneros era Bartolomé Sigelán, que nació en 1682 y murió en 1719. Tradujo el Nuevo Testamento hasta el libro de Ruth y después un misionero alemán retomó hasta donde él había llegado, que se llamó Christian Schwab, que nació en 1726 y murió en 1760, que lo tradujo a la primera lengua de la India, que se llamaba el tamil. Hasta aquí tenemos la manera como llegó por primera vez el Evangelio a la India. Continuamos. El mayor expositor de las misiones en la India se llamó William Carey o William Carey. William Carey era un zapatero. Sí, era un zapatero. Cuando William Carey era joven, dejó la escuela y se dedicó a ser un aprendiz de zapatero. Después de su conversión comenzó a estudiar el Nuevo Testamento y se hizo predicador bautista. William Carey era un autodidacta. Eso era algo que el Señor utilizó mucho, debido a que él solito aprendió latín, griego, holandés, francés y muchas otras lenguas de manera autodidacta. Note cómo el Señor utilizó eso. Llegó a la convicción de que las palabras de Jesús ir por todo el mundo no eran simplemente para los primeros discípulos, sino que era para toda la iglesia universal. Por ello él decidió en su corazón que tenía que moverse por cuanta parte podía. Tenía que caminar, tenía que llevar el Evangelio, tenía que ir a donde el Señor iría. Y dentro de eso decidió que su lugar era ir a la India. Él conformó la Sociedad Bautista Misionera, una de las sociedades más influyentes en el mundo de misiones hasta hoy en día. William Carey, que empezó a desarrollar su ministerio hacia el año de 1793, emprendió su viaje con su esposa y sus 4 hijas. Allí se ganó la vida encargándose en una fábrica de tinte de índigo. Y en su tiempo libre aprendió, mientras que tenía tiempo libre, aprendió varios de los idiomas. Este tipo era un pilo. Pronto emprendió la traducción de la Biblia al bengalí, que fue otro de los idiomas primeros en los que se tradujo la Biblia en la India. Con el tiempo, Carey supervisó la traducción a 6 lenguas locales en la India. Y de parte de la Biblia y de otras partes de la Biblia tradujo hasta 29 partes de la Biblia, incluyendo varios de otros idiomas como el sánscrito, el bengalí, el maratí y el singalés. Uno de los colegas de Carey
era Joshua Marshman, que emprendió la traducción de la Biblia al chino. Y otro lo terminó, que se llamaba Robert Morrison. La Biblia completa al chino fue terminada en 1823. Note cómo el Señor siempre ha amado toda la tierra y ha llevado su evangelio a toda la tierra. Continuamos. Y es que la Biblia no se detuvo. Para nada se detuvo, y el Señor utilizó todas las herramientas que pudo. Entre ellas, claro que sí, el comercio. Resulta que muchos de los comerciantes tomaron el adagio de que tenían que llevar en sus barcos un clérigo, que tenían que llevar un misionero. Y así fue como el evangelio empezó a ir a todo lugar, porque resulta que llevaban a los misioneros en los barcos, y los misioneros a donde llegaban traducían la Biblia y empezaron a extenderse. Quiero darle un ejemplo. Hasta 1800 la Biblia había sido traducida en 70 idiomas. Entre 1800 y 1900 se tradujo a 500 lenguas. ¿Ve cómo el Señor utilizó los medios comerciales para extender la palabra de Dios? Los exploradores estaban ahora viajando por todo el mundo. El evangelio corría y corría más rápido, sobre todo a través de las vías comerciales. Muchas de las personas establecieron compañías comerciales en muchas partes y en muchos continentes. Y como les digo, allí donde llegaba una parte comercial, también llegaba un clérigo. Un avivamiento de la fe en Cristo, y fue un ejemplo de ellos fue William Carey. William Carey encendió los cristianos el entusiasmo y las misiones para que fueran a todo el mundo. Algo muy claro que se dio en esta época, 1800 a 1900. Continuamos. Bueno, y el evangelio siguió corriendo. ¿Qué tal si hablamos de América del Sur? Sí, en América del Sur también llegó el evangelio. En América del Sur se imprimió por primera vez se tuvo una impresión de la Biblia, que fue el libro de Lucas, y se escribió en Aymara. Se supo de esta traducción de la Biblia, del libro de Lucas, debido a que un peruano llevó una copia de estas a un doctor que se llamó el doctor Vincent Pacos Panqui, que residía en Londres, y se lo llevó como muestra de la evangelización en América del Sur. El evangelio sigue corriendo y nosotros somos testigos de ello. Seguimos. Bueno, y continuamos con esta última parte, que es la evangelización o la aparición de la Biblia en África. Exploradores y misioneros, como ya lo habíamos hablado, están yendo por todo el mundo y están yendo a muchas partes. Como les había comentado, mucho de eso se debía a la parte comercial. Uno de ellos se llamó David Livingstone. David Livingstone no solamente fue famoso por el hecho de tratar de llevar el evangelio, de mostrar la Biblia, sino también porque fue uno de los que emprendió la libertad de los esclavos africanos. David Livingstone fue de los primeros que entendió que no había la necesidad de que nadie fuera esclavo en el mundo y en la tierra, y él quiso que los negros fueran libres y que no fueran esclavos de todos los comerciantes que llegaban a África. África entonces llegan los principios del Señor más o menos como hasta el siglo XIX. Había un escocés llamado Robert Moffat que fue a África del Sur y tradujo la Biblia al Setswana. La traducción a la lengua Yoruba fue supervisada por A.J. Crowther, que era un esclavo que estaba en Nigeria y que llegó a ser el primer obispo africano. Fue terminada la traducción completa de la Biblia en 1884, y desde allí el continente africano ha sido uno de los más evangelizados en toda la tierra hasta el día de hoy. Bueno, espero les haya gustado esta clase. Ya llegando al siglo XIX, ya dentro de pronto vamos a trabajar el 20 y el 21 y mirar algo de lo que es la realidad de nuestra Biblia en el día de hoy, cómo es la evangelización en este tiempo y cómo la Biblia ha seguido influenciando los tiempos. Un abrazo, un saludo aquí desde la escuela de fútbol de mi hijo, mientras que él entrena allá atrásito. Aquí yo hago los videos para ustedes. Un abrazo, Dios les bendiga, espero les haya gustado la clase. Un abrazo, chao.